Ok. Bueno, Bueno, vamos vamos largando largando entonces. entonces. Y la segunda parte de este encuentro era también abordar el tema del síndrome coronario sin elevación del ST, que quizás es la consulta más frecuente. De hecho, estadísticamente es más frecuente. Se sabe que un 38% de las consultas por síndrome coronario son con supra y el resto son sin supra. Y además, mucho de las consultas de dolor torácico no son parte de un síndrome coronario. O sea, es más frecuente que sea un diagnóstico alternativo y no esté relacionado a un síndrome coronario. Así que la idea es un poco aclarar ese tema. Por ahí me parece a mí por ahí el más desafiante en la guardia, por los tiempos que tenemos en la guardia y por ahí el laburo. Así que la idea es resaltar los temas más importantes y bueno, y con eso ver si se arma una discusión después. Así que bueno, para esta charla nos propusimos estos objetivos. El primero es a quién estudiar y a quién pedirle estudios complementarios, no a todos. También tratar de definir cuáles son aquellos hallazgos que van a definir el roll-in o el roll-out del paciente y un breve repaso sobre el manejo en guardia del paciente con síndrome coronario sin elevación. Entonces, me pareció importante resaltar la presentación clínica. Todavía es materia de estudio cuál es la sensibilidad o la precisión diagnóstica de esto. Obviamente ha sido definida como no muy útil en algunas revisiones, pero la verdad que nos aclara mucho el panorama y nos ayuda mucho a orientarnos a si tenemos que hacer o no más cosas con el paciente. Respecto a la localización, esto lo sabemos todos, creo, el dolor habitualmente se presenta en localización centroesternal, que puede irradiarse o presentarse exclusivamente en los hombros y con irradiación a los brazos, preferentemente en el borde cubital. También a cuello, mandíbula, espalda, en región interescapular. Y el dolor epigástrico aislado o irradiado también puede ser de origen coronario y actuar como un confundidor. Bien. Respecto a las características, usualmente es opresiva y no se modifica con la respiración o con los movimientos del tórax o los brazos, como suele ser la mayoría de las consultas. Ni con alguna posición antálgica tampoco. También no se debe reproducir a la palpación y las características punzantes o quemantes alejan el diagnóstico pero no lo descartan, por lo cual uno debería darse el beneficio de la duda. Respecto a la duración y la repetición, suele durar más de un minuto, usualmente lo hace entre 5 y 10 minutos, y los pacientes suelen consultar al primer dolor o si no, cuando se repite o con la progresión de la intensidad del dolor. Entonces, también hay que indagar sobre la presentación ante el esfuerzo y si ceden con la administración de nitritos. Los síntomas acompañantes pueden asociarse a mareos, sudoración, falta de aire, palidez, náuseas o síncopes. Y especial atención en las poblaciones de alta prevalencia, por ejemplo, mayores de 65 años que se relacionan más con aquellos factores de riesgo cardiovasculares, la presencia también de riesgo coronario, especialmente si son múltiples, y haber tenido eventos coronarios previos, revascularización o enfermedades vasculares periféricas o carotidias. También en los pacientes diabéticos y en los que tienen enfermedad renal crónica. Bien. Además, se sabe, digamos, que cuando un médico considera que el dolor torácico de un paciente es poco probable que sea isquémico, todavía hay un 9% de probabilidades de que sí lo sea. Por lo tanto, digamos, se han diseñado herramientas que ayudan a esclarecer un poco esto y por lo tanto actualmente se sugiere el uso de el Hertz Score. Bien, el Hertz Score que es un acrónimo que, digamos, un acrónimo en inglés que básicamente son las cosas que deberíamos preguntar y también ofrece un puntaje. El beneficio de esto es que es fácil hacer porque básicamente no hace falta hacer estudios de laboratorio y demás. Sí, si las troponinas digamos, es una de las cosas que por ahí demora, pero es bastante simple a diferencia de otros scores. No requiere que uno use una computadora ni nada, como pasa con el Grace, por ejemplo, que hacer los puntajes o las sumas en el Grace es un chino. Entonces, uno lo hace rápidamente y solo con recordar los puntajes lo puede sacar. Entonces, básicamente el puntaje va de 0 a 10
10 es el máximo puntaje, que es obviamente el peor pronóstico. Y ahí Feli quiere decir algo. Sí, ojo con la distinción. El GRACE es un score de mortalidad. Sí, sí, sí. El HEART es un score de eventos cardiovasculares a 3 meses. A 3 No, meses, tal cual. no apuntan a lo mismo. Y una segunda cosa es que ese HEART score no está validado con la generación anterior de troponinas. Por eso te dice por 1 o por 3. Mientras que cuando ya desde el 2020 en las guías está la troponina ultrasensible, ya sea la I o la T, el hardcore en esa T todavía no hizo una validación externa suficientemente amplia como para considerarlo. Igual unirlo junto a la troponina me parece que es el camino actual que se hace y que discrimina mejor, pero sí, el por 1 y el por 3 ahí no aplica nuestra troponina. Claro, no es la ultra sensible, sí, sí. Sí, tal cual. Pero la verdad que ordena mucho por ahí en la decisión o no de avanzar con el estudio de un paciente, sabiendo que los pacientes que tienen un puntaje bajo, de 0 a 3, de 0 a 3 puntos, tienen un riesgo de aproximadamente 2% de tener un MACE, que es un evento cardiovascular, un evento de eso mayor cardiovascular. Por lo cual uno podría considerar la alta temprana. Y esto, digamos, aumenta digamos, o en realidad reduce el riesgo a 0,9% en el caso de que uno haga una curva de troponinas. Respecto a los pacientes que tienen un puntaje mayor a 7, de 7 a 10, tienen más del 50% de probabilidad de tener un evento adverso mayor, por lo cual se considera la internación en unidad de cuidados y estudio invasivo. Y en los pacientes que quedan con un riesgo moderado, uno debería considerarse la observación, ya sea en guardia para estudios complementarios o para internación en sala para continuar los estudios. Así que este score fue validado, inicialmente se lo hizo en Holanda, en la población autóctona, en el 2008, y después fue revalidado en múltiples cortes. De hecho, en el 2018, el equipo de Sharp en Estados Unidos, en California, hizo una validación con un estudio prospectivo sobre una base de datos de 30.000 pacientes, en donde los valores hasta fueron más bajos, otorgándole mayor sensibilidad a este score. Así que bueno, creo que básicamente no es que tenemos que usarlo sistemáticamente en todos los pacientes, sino que yo creo que ante el dolor torácico tenemos 3 escenarios probables. Uno es que sea un síndrome coronario agudo y que lo tenemos que manejar como tal, como bien lo comentó Palito. Entonces ahí no haría falta usar este score. La otra es cuando hay un diagnóstico alternativo claro, no sé, por ejemplo, de repente revisamos al paciente que tiene un herpes zóster y el dolor torácico entonces era de otra etiología. Pero si eso no es así, podríamos ayudarnos con el score Hertz. Bueno, la siguiente parte también digamos, del estudio inicial del paciente incluye el electrocardiograma. Como dijo bien Pablito, deberíamos hacerlo en los 10 minutos de que el paciente llegue a la guardia, bien, y detectar tempranamente la elevación del ST o un bloqueo de rama izquierda compatible con infartos. Entonces, otra cosa que tenemos que tratar de establecer es la cronología de la enfermedad y saber, digamos, que un paciente puede presentarse tanto con supradesnivel o como infradesnivel, y esto puede progresar en el tiempo. Bien, si nos vamos del lado izquierdo, el supradesnivel, cuando, digamos, hubo reperfusión o se redujo el doble producto o hubo alivio del vasoespasmo, puede haber un cambio en la morfología del electrocardiograma con inversiones de la T que hacen referencia a la memoria isquémica y finalmente normalizarlo, pero eso no descarta que el paciente no haya atravesado, no esté atravesando un síndrome coronario, y como sucede en un tercio de los pacientes. O en el caso contrario, si esto progresa, vamos a tener la curva de la derecha, bien, con la progresión del supra-ST y finalmente la instalación de la onda Q. Bien. Es importante indagar sobre los tiempos de evolución, sobre el tiempo de inicio de los síntomas, para saber qué podemos encontrar en el electrocardiograma. Por ejemplo, si la evaluación es tardía, más de 6 a 12 horas, el electrocardiograma puede mostrar secuelas del infarto, secuelas del síndrome coronario, como la onda Q o la onda T de la memoria isquémica.
o, sin embargo, puede ser normal. Entonces, es importante reconocer esto y además otras alteraciones que podemos tener en el electrocardiograma que no necesariamente son supra del ST. Como por ejemplo en esta tablita que podemos ver las diferentes morfologías como, bueno, el ST normal arriba a la izquierda, hacia abajo, rectificaciones del ST o, digamos, ST con morfologías en descenso, sino también un infradesnivel descendido, infradesnivel horizontales, o síndrome percusivo, síndrome Winter, y acá faltaría también el de Wellens, que es la onda T bifásica en B3 y B4. O si no, bueno, el supradesnivel monofásico claro en forma de lápida y finalmente la revascularización temprana. Si lo tenés a Dani cerca, quizá te pueda ayudar, y si no, a bailar. Bueno, respecto a el uso de las troponinas, nosotros en el hospital tenemos este método diagnóstico, que cada uno tiene sus puntos de corte. Como sabemos bien, la troponina es un marcador de alta especificidad y sensibilidad que obviamente ha desplazado el estudio de las otras troponinas, o por lo menos para el trabajo en guardia claramente tiene beneficios. Desde el 2012 ha incrementado su posibilidad, digamos, su poder de detección en enfermedades coronarias y otras enfermedades cardiovasculares, por lo cual ya prácticamente su uso es exclusivo. La utilidad de estos test radica fundamentalmente en que tiene un altísimo valor predictivo negativo, que supera el 99,5%, o sea que la probabilidad de no diagnosticar un síndrome coronario es menor a 5 por 1000. Bien, las características de esta troponina es que la detección temprana de ese incremento patológico, o sea que ayuda a la confirmación y excluir más rápidamente el síndrome. Tiene un bajo coeficiente absoluto de variación, o sea que la lectura en el tiempo es precisa, que permite también evaluar el delta y diferenciar elevaciones patológicas agudas de elevaciones crónicas. Y se eleva también por otras causas diferentes al síndrome coronario que pueden generar lesión miocárdica, como por ejemplo un TEP o la insuficiencia renal. Bien, entonces nosotros, digamos, la troponina en la evaluación en guardia nos permite definir un síndrome coronario, establecer su riesgo y por lo tanto la secuencia de estudio que vamos a hacer, o por ahí estudiar patologías o síndromes alternativos que también indican mayor riesgo y peor pronóstico, como sucede con el TEP o la insuficiencia cardíaca. Entonces, como habíamos dicho, la troponina básicamente tiene dos mensajes. Indica la magnitud de la lesión e indica la magnitud del accidente de placa. Bien. Entonces, como habíamos dicho, este es el método que tenemos en el hospital. Cada uno tiene sus puntos de corte, con lo cual, si nosotros usaríamos el algoritmo de troponina 0,1, los puntos de corte serían estos. Bien. Muy baja como menor a 5, bajo menor a 12, y que a la hora no tenga un delta mayor a 3 en valores absolutos. Bien. Y lo mismo para el protocolo 02, que el valor a las 2 horas no debe ser mayor a 4. Bien. Y después tenemos algunas causas de elevación de troponina, las cuales tenemos que nosotros tratar de diferenciar, y también ayudan a establecer el pronóstico. ¿Puede ser que Feli levantó la mano en otra? Sí, quería simplemente para aclararle a los fellow que el algoritmo de 0,1 y 0,2 horas solo está indicado usarlo en el bajo riesgo. Si el dolor tiene características de alto riesgo, como la opresión, la irradiación al brazo izquierdo, la mandíbula, y los factores de riesgo cardiovascular son muy altos, el algoritmo ese no está desarrollado, es para rule out más que rule in. Exacto. Bueno, entonces como decía Feli, el algoritmo 0102 tiene un valor predictivo negativo alto, incluso en aquellos pacientes que se presentan con un cuadro de muy temprano inicio, o sea, menor a 2 horas. Además, en los pacientes que se presentan dentro de la hora, es recomendable hacer una tercer troponina a las 3 horas,
por lo cual lo deberíamos considerar. Respecto al tiempo de decisión, esto se detalla con más profundidad en la guía europea, que hace referencia al tiempo que uno tarda en la extracción de sangre hasta que tiene la respuesta de ese valor. Entonces, establece que en el protocolo 01 esto debería ser independiente de la toma o no, de la respuesta del valor. O sea, uno no debería esperar tener el valor de la troponina que toma a la 0 hora para tomar la decisión. En caso de que optemos por hacer el protocolo 01, deberíamos tomar ambas dosificaciones y bueno, después con el resultado final, de acuerdo a los tiempos que maneja cada centro, tomar la decisión. El valor de la troponina no debería demorarse más de 60 minutos, pero como sabemos, a nosotros nos pasa que a veces 2 horas y todavía no tenemos resultados. Así que, y otra cosa que es importante, deberíamos considerar hacer protocolo 01 si tenemos la posibilidad de hacer realmente el segundo dosaje a la hora con una diferencia de más o menos 10 minutos. Si eso no sucede, deberíamos considerar hacer el protocolo 02. Finalmente, los pacientes entonces a los cuales vamos a ingresar para seguir estudiándolo son aquellos que tienen una alta posibilidad de sufrir un síndrome coronario sin elevación del ST, con la concentración de troponina en el momento de la prescripción que al menos esté moderadamente elevado y que muestre un claro aumento dentro de la primera hora, o sea, que tiene un delta de la primera hora. Y aquellos que no vamos a ingresar y que se van a ir con alta temprana, aquellos pacientes que tienen un valor de troponina muy bajo al inicio y con un cambio significativo, sin un cambio significativo en la primera hora, o aquellos que tienen niveles basales bajos y que no tuvieron tampoco un aumento en la primera hora. ¿Va quedando claro? Y después, finalmente, digamos, como otra indicación por ahí que es habitual en el trabajo en guardia, es la realización de un ecocardiograma como en aquellos pacientes que por ahí tienen mayor riesgo o que los valores de troponina iniciales vinieron alterados, y es la realización de una ecocardiografía temprana para primero evaluar alteraciones de la contractilidad que puedan relacionarse con el evento actual o previos, como por ejemplo tener necrosis anteriores o atontamientos de isquemia. Establecer también la función ventricular en virtud también de los trastornos de la contractilidad. También detectar alteraciones de la aorta sugestiva de síndromes aórticos, que sería parte de un cuadro alternativo, síndrome alternativo. Detectar alteraciones del ventrículo derecho sugestivas de TEP, que también se pueden relacionar con el aumento de troponinas. Detectar también válvulopatías vinculadas y que por ahí tengan mayor riesgo y digamos, determinen el ingreso del paciente, o complicaciones directamente del infarto, como se ve en la imagen ahí, la ruptura del ventrículo izquierdo. Y además también mediante el eco pulmonar uno puede aproximarse a diagnósticos alternativos como la presencia de un neumotórax, neumonía, derrame pleural o por ahí signos de congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca. Bueno, después respecto a la indicación de pruebas funcionales, que también a veces es algo que demora el egreso de los pacientes en guardia, me parece por ahí importante repasarlas. Digamos, en aquellos pacientes que por ahí son dudosos en cuanto a los resultados de los estudios, digamos, permite el uso de pruebas funcionales, permite también la externación con digamos, reduciendo el riesgo a 30 días en aquellos pacientes que las pruebas resultaron normales. Entonces uno se puede dar por ahí la tranquilidad de externarlo al paciente, sabiendo que no va a tener una complicación mayor en 30 días. Y con respecto a la seguridad, se recomienda, digamos, en pacientes de riesgo intermedio de enfermedad coronaria y que no hayan tenido recurrencia del dolor isquémico en las próximas 6 o 8 horas de ingresado, o que los biomarcadores fueron negativos y que no haya tenido cambios en el electrocardiograma.
Y después, por otro lado, como había dicho Feli, la estratificación del riesgo químico lo hacemos con el puntaje de Grace, que eso sirve también para definir también el tiempo de la angioplastía o por ahí la mortalidad del paciente en el tiempo. Es la escala más usada y que establece muy bien la mortalidad. Básicamente usa la edad, la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, creatinina y la clase funcional, aportando puntos adicionales por la presentación en paro al ingreso, elevación de enzimas cardíacas o desviación del ST, que lo vamos a leer en el electrocardiograma. El puntaje es que también, con la relación de la mortalidad y recuerdo las recomendaciones, entonces, es recomendación 1A el uso de estos puntajes validados para establecer el riesgo isquémico. La precocidad de la coronariografía debe estar en relación al riesgo isquémico del paciente. Las pruebas funcionales en pacientes de bajo riesgo y con estrategias controladas, como habíamos hablado, y no realizar pruebas funcionales en los pacientes de alto riesgo. Bueno, y como para ya ir finalizando, el algoritmo de una hora involucra básicamente hacer esto, que la evaluación inicial, electrocardiograma, placa de anamnesis, esto con la mayor precocidad. Si el dolor torácico es dudoso, realizar troponina T al ingreso. Si este valor es menor a 5 y tiene, o menor a 12 con un delta menor a 3, se puede tranquilamente externar al paciente. Si los valores son altos, obviamente internación en UCO y estudio, y ahí en base al Grace ver si va a ser la angioplastía en las primeras 24 horas o después. Y por ahí, si todo esto es dudoso, observación prolongada y realización de pruebas complementarias como pruebas de esfuerzo y demás. Bien, ya les juro que voy terminando. Esto es ya para un manejo, repasar solamente el manejo inicial, que creo que todos lo tenemos claro. Como dijo Pablo, la oxigenoterapia solo en pacientes con hipoxemia, el oxígeno en pacientes que no tienen desaturación no ha mostrado ningún beneficio, así que no es necesario. El uso de antiagregantes, se recomienda la aspirina como una carga inicial de 300 miligramos, masticada y después tragar, y seguido de una dosis de 100 como indicación clase 1A, y después obviamente no voy a entrar en el detalle de qué otro tipo de antiagregante usar, porque por ahí es competencia del cardiólogo y de los pacientes que se van a internar. El uso de nitroglicerina en el paciente que está internado es de preferencia el uso intravenoso, y en el paciente que está en el prehospitalario se puede usar los nitratos de absorción sublingual, y con las dosis que, bien detalló Pablo. El uso de analgésicos, obviamente no analgésicos esteroideos, sí se puede recurrir a la morfina en el caso de que la angina sea refractaria, no de inicio, para no enmascarar el síntoma. La anticoagulación también se recomienda en todos los pacientes con síndrome coronario sin elevación del ST, independientemente de la terapéutica que se va a instalar después, sea simple o doble antiagregación. Y respecto también, y el inicio de beta bloqueantes también, para reducir la frecuencia cardíaca, la presión y la contractilidad miocárdica, y finalmente disminuye el consumo y aumenta el aporte de oxígeno miocárdico, y el uso de bloqueantes cálcicos en aquellos pacientes que tienen contraindicación de beta bloqueantes. Bueno, y esto básicamente es el resumen de todo lo que hablamos con Pablo. Este es el espectro de presentación del síndrome coronario. Nosotros siempre lo primero que deberíamos tratar de hacer es pensar en realizar el electrocardiograma, evaluar la clínica del paciente y evaluar la estabilidad como los tres primeros puntos. Después, lo siguiente a evaluar es si estamos frente a un síndrome con elevación del ST, que va a requerir angioplastía primaria de urgencia, y si no es ST, tratar de identificar aquellos que tienen alto riesgo, que se van a beneficiar también de una angioplastía temprana, o los de bajo riesgo, y después establecer la terapia antitrombótica y la terapia anticoagulante. Pensar después en la recuperación definitiva y la prevención secundaria. Bien. Ahora sí. Terminó. Muy bien, han pasado 84 años. Muy bien.
Bueno, Pero claro, nos chicos. queda poquito tiempo, Sí. ¿no? Sí, había Dos consultas. Ahí les compartí, no sé si por ahí lo puede preparar alguno de los chicos, de los residentes o Fede por ahí, una revisión sistemática que evalúa los tres scores Los tres C. para discutir, programarlo para el espacio de lectura crítica. Pero bueno, como para nosotros revisar parte de la evidencia que avala.
¿Estamos? Qué Qué quilombo. Los dos solos, no nos aguantan más. Tanto podrido. Bueno, no sé si se conectará alguno más, pero estaría bueno el trabajo ese, discutirlo, ¿no? Ahí está Feli. Como para revisar la evidencia en base a esto que veníamos discutiendo creo que es el punto más álgido, ¿no? El de las unidades de valor precordial que venimos discutiendo con cardio, y si sirve para rule out, rule in, bueno, Qué como bueno. bien se dijo para rule out, pero estaría bueno que alguno de los fellows revise la literatura, por lo menos una revisión sistemática, y si encontramos una mejor, podemos discutir otra, no hay problema, pero para aprovechar la oportunidad de discutir, hacer lectura crítica de la evidencia, ¿no? Sí, 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 De sí. la sí. conducta que tomamos en emergencia. Así que, pero buenísimo, Total, buenísimo, porque esta es la fueron bien del... esquemáticas. Qué bueno, esta era el 2020, ¿no? Sí, Sí, esta esta es es la la que que citan Esta citan es en todos lados. 2021, Sí, sí. hay dos del 2023, Ajá. Ajá, que yo no las puedo abrir, pero son revistas que quizás no son, hay que verlas, capaz son buenas las revisiones sistemáticas. Sistemático, sistemática, sí. sí. Si pones hardcore y metaanálisis y revisión sistemática, te aparecen varias, pero de orden cronológico hay dos que son más nuevas que esta, que Ujú. compartí, eh, pero no las pude abrir. De La una. Bien. rusa ahí me estaría fallando. Igualmente esta última me gusta porque compara los tres scores Sí, 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 total. total. y es una revista, bueno, de alto impacto, ¿no? Claro, British Claro, claro. claro. Journal, así que creería que es buena. Yo la miré por arriba, pero lo más probable es que sea de alta calidad metodológica. De De una. bueno. Bueno, nos abandonaron. Manetti Sí, era el candidato a presentar. sí. Corrieron cuando Desapareció a la dijiste primera. fellows. Desapareció la primera. Nos vemos más tarde, los tres. Dale. Dale, Uno entregando la guardia y los otros recibiendo. ¿Qué va a ¿qué hacer? hace? Bueno, Los veo a Ya las nos 8. vemos. Nos vemos. Chao, chao.